Bueno, continuamos entonces en esta segunda parte. Seguimos. Habíamos leído esta frase entonces de Don Fromm. La idea de prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tremendas esperanzas y expectaciones y que no obstante fracase tan a menudo como el amor. Y él, al hablar de el arte de amor, considera que todo arte implica como dos componentes. Para desarrollar un arte, él dice, necesitamos como de dos aspectos, teoría y práctica. Este librito de Eric Fromm es teoría. Es teoría, es una explicación. La práctica es la que nosotros en todos los días establecemos en la vida porque somos seres vinculares. No podemos escapar a la realidad de que la vida transcurre en relaciones, la vida transcurre en vínculos de distinto grado de significación y de importancia, pero nuestra vida básicamente lo vincular es algo absolutamente central en nuestras existencias. Y acá empieza una cuestión teórica que dice el porqué del amor y la centralidad del amor y la respuesta que da el amor a una problemática que es existencial. Y voy con los términos de él. Dice, el hombre, voy a ampliarlo porque si no mi presbicia ya no me deja leerlo bien. El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esta conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama, o estos antes que él, la conciencia de su soledad y de su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Vuelvo a aparecer. Pero entonces aparece ya como un concepto que nos está dando Fromm. Una palabra complicada. Esta idea de la separatidad. Con lo cual está haciendo referencia a una, dice, conciencia de soledad, de desvalidez frente a fuerzas de la naturaleza, de desvalidez frente a fuerzas de la sociedad, de existencia separada y desunida, y al mismo tiempo toda esta existencia o esa conciencia de nuestra propia existencia, de nuestra conciencia de nuestra finitud y mortalidad, todo eso en algún punto llevaría también como una sensación, miren qué paradójico, pero en algún punto el establecimiento de cierta autopercepción y conciencia del sí mismo, es decir, la emergencia del yo, es también la causa de un enorme sufrimiento en tanto que uno experimenta la soledad del yo. Es decir, con la constitución de la percepción de mi propia existencia separada de la de los demás es al mismo tiempo causa de un sentimiento poco agradable de desunión, de separación, de diferenciación, de distinción, que en algún punto como que se contrapone a una experiencia más oceánica y a una experiencia como más nirvánica, que sería, por ejemplo, la experiencia de ser uno como en la cuestión simbiótica entre el niñito y la mamá, inútero, como quien dice, o todo ese componente más primordial de sentir que no hay como un límite entre el yo y el otro, como puede ser las vivencias del primer año de vida infantil, en donde los brazos contenedores y amorosos de alguien de repente pueden ser lo que te lleven a una sensación de estar en unidad
con algo que te excede. Pero justamente en el proceso de desarrollo, paulatinamente va a ir surgiendo la conciencia de la propia existencia, y de la mano de esa conciencia como de la propia existencia también las angustias ligadas a percibirnos distintos y por lo tanto separados. Entonces aparece ya un concepto que es como existencial, la idea de la separatidad. En algún punto me hace pensar también en algunas como ideas de otro autor del campo de la psicología que fue Jacques Lacan, que en términos de su mirada existencialista también de la realidad, él pensaba que el núcleo del sujeto, que en el núcleo nuestro, en el núcleo de cada uno de los sujetos, habría más bien un vacío en su centro. Un vacío. Y que en algún punto nuestras necesidades amorosas, nuestra búsqueda de objetos amorosos es justamente un intento de buscar llenar ese vacío que en algún sentido se logra justamente con la presencia de un otro que le da sentido también a nuestra propia, como quien dice, existencia. Entonces, sigo avanzando. La idea de la separatidad. Entonces dice, se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad provoca angustia, y es por cierto la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. Entonces, plantea Fromm, la necesidad más profunda del hombre es la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. Bueno, y ahí hay unos dibujitos ligados al amor. Me gusta mucho esta foto. Los compañeros sosteniendo para que se pueda superar la separación y lograr el encuentro amoroso. Si nada nos libra de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Entonces, dice Fromm, el hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo, el problema de cómo superar la separatidad, de cómo lograr la unión, de cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habitaba en las cavernas, el nómada que cuidaba de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval y el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana, las condiciones de la existencia humana. Y ahora empieza como a relatar posibles modos de tener esa sensación de reunión con los otros, es decir, de superación de la separatidad y la percepción, por lo tanto, de un sentimiento más oceánico, un sentimiento más de reunión con los otros. Y arranca por mencionar otros modos que no son los del amor, ¿sí? Otros modos de tener esa percepción de que uno trasciende el sí mismo y es parte de algo más amplio. Y arranca por mencionar lo que él denomina estados orgiásticos. Estados orgiásticos. Esta idea de la orgía, bueno, obviamente que nos puede llevar a la imagen de las orgías grecorromanas, de los encuentros desenfrenados en donde se dan rienda suelta a todos los impulsos más primarios del comportamiento humano, todas las, qué sé yo, las cuestiones eróticas o las cuestiones del goce, qué sé yo, de la gula, de todo lo que implica como esa escena de lo orgiástico. Pero en algún punto, Fromm, ¿a qué se está refiriendo a esto de estados orgiásticos? A momentos como de exaltación transitoria, grupal,
que integrando esos impulsos más primarios de los seres humanos está posibilitando justamente todo lo que sea la del orden de una descarga de la impulsividad humana. Bueno, todas las culturas se basan, se fundan en algún punto a partir de que los desarrollos civilizatorios piden, exigen un monto de regulación de los aspectos más impulsivos de la condición humana. Es decir, piden como una renuncia a los aspectos más primitivos y a los aspectos más primordiales de la impulsividad humana. Pero al mismo tiempo, las culturas en algún punto también generan posibilidades de expresión, aunque sea de una manera también culturalmente un tanto más reglada, pero como momentos de mayor permisividad o de mayor como relajo, que son como un modo que la cultura también va encontrando de poder sostener lo que es insostenible todo el tiempo, como quien dice, que sería solamente la sofocación y la represión de algunos aspectos como más primarios de la condición humana. Entonces también es una invención cultural celebraciones como por ejemplo los carnavales, ¿sí? Entonces, ¿qué son los carnavales? Bueno, los carnavales son como justamente ese momento en donde la cultura se autoriza lo que habitualmente durante el resto del año no se puede, pero durante esos días está posibilitado y está como mirado con una cosa de desenfreno mucho, mucho mayor y mucho más como autorizada que en otro momento. Entonces, lo que caracteriza a una situación como orgiástica vendría a ser eso, es decir, que es como algo más intenso, más violento, en donde se está involucrado la personalidad total, el cuerpo, digamos, está mucho más puesto en juego, el cuerpo y el cuerpo autorizado de despliegues, de descargas mucho más impulsivas, pero por supuesto que también lo que caracteriza los estados orgiásticos es que son cuestiones transitorias, ¿sí? Es decir, así como yo les decía, los carnavales, y bueno, son 3 días, 362 días de laburo, etc. Bueno, 3 días como de rienda suelta. Yo lo pienso, no necesariamente hay que pensarlo solamente en términos del orgiástico, pero esa sensación de que hay algo que trasciende la individualidad se da muchas veces en muchas de esas experiencias de masas, ¿sí? Si alguno ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de cuando uno está, qué sé yo, en un concierto, en una, como qué sé yo, en el Orfeo y estás acompañado de 6.000 personas que están todos como concentrados en una determinada obra musical o en una determinada experiencia estética en donde de repente se dan esos fenómenos de masa en donde todos nos sentimos como partícipes de un evento en donde sentimos como una pertenencia muy singular, o pueden ser eventos deportivos, quien ha estado en una cancha de fútbol, una cancha de básquet y de repente toda la gente haciendo una ola, por ejemplo. Entonces esas sensaciones muy singulares de sentirse como partícipe de algo mucho más extenso y que te trasciende. O, qué sé yo por ahí pienso, si uno ha vivido alguna fiesta o alguna reunión o alguna celebración de esas que uno por momentos se siente tan a gusto y tan feliz y tan siendo como partícipe de todo un estado grupal en donde no es nada raro que circulen bebidas espirituosas, que son las que justamente posibilitan una mayor desinhibición y una mayor como conexión con el resto de los participantes de esta cosa como más grupal que se está gestando, que uno diría, hoy cómo me gustaría que no se acabe nunca este momento de reunión. Y sin embargo, bueno, lo que caracteriza todo este tipo de situaciones es justamente su transitoriedad. Pero qué bellas que son, si alguien ha tenido la suerte de participar en cosas así, qué bellos que son esos momentos en donde uno tiene esa percepción de reunión con los otros y de que todo tipo de aislamiento, de que todo tipo de soledad ha quedado totalmente eclipsado ante una emoción tan intensa y tan bellamente también de la condición humana de sentirse muy juntos y muy hermanados con todos,
con los otros. Qué sé yo, experiencias de esa naturaleza, en alguna cancha de básquet, me acuerdo de estar ahí en esa celebración colectiva, o en un concierto en el Teatro San Martín, y de repente también de sentirse que uno es parte de todo un momento, o una reunión de amigos, que recuerdo también tan bella, de sentir que uno está como en un momento de una alegría, de un compartir, de un ser parte de algo que te trasciende enormemente, de estar tan a gusto. Bueno, eso es un poco la idea de una modalidad. Lo que pasa es que esta modalidad tiene el componente de lo transitorio, ¿sí? Yo para ejemplificar también esto pienso, hay una artista que yo creo que juega con esta lógica de invitar a ser parte de algo masivo y trascendente. Es un artista que se llama Spencer Tunick. Es un fotógrafo norteamericano que se ha hecho famoso a partir de sus fotografías de desnudos colectivos, en donde él invita, y así consigue sus modelos, invita a quienes quieran participar de sus obras, que en algún punto implican este componente que tiene claramente la idea de la reunión orgiástica, del estado orgiástico, del compartir colectivo, en donde se pone en juego claramente cuerpo, el cuerpo, y que obviamente que digo, son una buena metáfora de cómo para llegar a poder participar en una cosa así, uno tendría que poder superar toda esa serie como de represiones que una cultura ha establecido en cada uno de nosotros desde que llegamos al mundo. Porque está claro que la cultura se basa a partir de la represión de muchos de nuestros aspectos como más primarios, todo lo que tiene que ver con el orden del cuerpo, la sexualidad, el placer, bueno, todo eso hay como todo un proceso de represión. Y justamente, digamos, todos los componentes ligados a la sexualidad son también los mismos que están en la base del movimiento hacia la reunión. Es decir, el impulso de la sexualidad es justamente el impulso que también va muy de la mano, muy ligado a la atracción que los otros nos generan y que nosotros también despertamos en los otros. Bueno, entonces ese artista hace esas fotos en donde él simplemente invitando a quienes quieren participar, siempre consigue muchas personas con deseos de reunión, en esto que para mí es una buena metáfora. Hay una foto acá, en Buenos Aires también estuvo, y también hizo sus performances. Y esta me encanta, en un desierto, no sé en qué lugar. Esta foto me encanta, tan velada, tan sutil, con esos tules cada uno de los cuerpos. Me gusta mucho porque como que genera también algo todavía más erótico, quizás, que la desnudez completa del cuerpo, porque siempre que se vela un poco, siempre que se reprime un poco, ahí aparece con más claridad cómo la cultura juega en la represión de cosas más primarias, y en esa misma represión va emergiendo más algo que es como del orden del deseo. Muy bien, segundo modo de reunión con los otros. Segunda estrategia de resolución de esta sensación de separatidad. Bueno, reunirse como en conformidad. La unión por conformidad, pero dice, en realidad, este modo de ser con los otros, que también vamos a analizarlo, pero es que es como muy habitual, es una pérdida de individualidad, porque es más bien la unión en tanto que pertenencia a un rebaño. La sensación de separatidad es tan angustiante que para tolerarla nosotros muchas veces hacemos muchísimas cosas simplemente para ganar, como quien dice, la aceptación de los otros. Es decir, el poder sentirnos que somos parte de algo que nos trasciende un poquito a nosotros. Entonces muchas veces nos conformamos a responder lo que otros esperan de nosotros simplemente como un modo de, bueno, ser parte entonces de un grupo. Lo que Eric Fromm considera es que eso de hecho está en la base de muchos de los aspectos más
más complejos también de lo que pasa en las vidas colectivas, y es que muchas personas, en vez de poder resolver la situación de la separatidad a partir de enlaces profundamente amorosos con los otros, lo resuelven a partir de adhesiones a los otros o adhesiones a grupos que dan una pseudo unidad, que dan una pseudo respuesta al problema de la separatidad, pero que en algún punto implica empezar como a responder a las expectativas de grupos o subgrupos y a sistemas que, por ejemplo, los sistemas totalitarios, dice, son los que más invitan justamente a esas como adhesiones y a tener una pseudo satisfacción a necesidades de reconocimiento o a necesidades, en tanto que pertenencia como un grupo. Un poco es como lo característico de la adolescencia, por ejemplo. Entonces, los adolescentes es muy común que participen de un grupo, en tanto que como se han alejado un poco de la vida familiar, necesitan de la aprobación de los otros. Entonces todos se comportan más o menos homogéneamente, todos, qué sé yo, me acuerdo de la época de los emos, todos vestidos de negro, con los pelos de determinada manera. ¿Por qué? Porque necesitan mucho de la aprobación de los otros. Eso, evidentemente, eso es porque todavía no hay un desarrollo de la propia individualidad que posibilite no necesariamente estar pasivamente, como habíamos dicho antes, es decir, recibiendo el reconocimiento amoroso de los otros porque actuamos conforme a lo que los otros esperan que nosotros actuemos, sino que después, bueno, en términos del desarrollo, a mayor madurez, vamos a poder justamente establecer más bien enlaces amorosos sin estar tan necesitados de esa aprobación en términos de pertenencia a determinados grupos. De hecho, como dice esta frase que me encanta, dice, más vale tratar de ser una oveja negra que una imitación más de los otros. Es decir, es la unión por conformidad sería una expresión de pseudo unidad. Lo que pasa es que al mismo tiempo ser una individualidad es muchas veces ir contra una corriente. El sostén de la propia individualidad no es sencillo, más en épocas en donde hay tanto mandato de cómo uno debiera ser o cómo uno debiera pensar o cómo uno debiera actuar. Y Noam Chomsky dice, caso tras caso vemos que el conformismo es el camino fácil y la vía a privilegios y prestigios, y la disidencia también trae sus costos. Bueno, y el conformismo es carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, decía Kennedy. Danos sinceridad para no llamar prudencia a la cobardía, al conformismo y a la comodidad. Bueno, yo pienso un poco, si vuelvo a la película del carcelero de Mandela, digo, él está en la tensión de la unión por conformidad con su grupo, entonces él podría mantenerse muy cómodamente en la vida simplemente respondiendo a lo que ese grupo pide y solicita, y él podría entonces mantenerse bastante más cómodo, pero él en la vida arriesgó al desarrollo hacia capacidades amorosas y hacia procesos de individualidad cada vez más grandes. Bueno, eso trae sus costos, pero al mismo tiempo es lo que posibilita las máximas expresiones de madurez y de posibilidades vinculares con los demás. Y el tercer punto dice, otro modo de tener una percepción de trascendencia es a partir del trabajo creativo, de la actividad creadora. Entonces todo lo que sea actividad creadora es también una expresión es también como una expresión justamente de trascendencia de uno mismo. ¿Por qué? Porque en algún punto, como un artista, en su poesía, en su obra, en su pintura, en su música, hay algo de sí que se está compartiendo, como quien dice, con los otros y con el mundo. De todas formas, tampoco es sinónimo del amor. La actividad creadora
es un modo de unirse con el mundo, pero es un modo no personal, como el amor, que en el vínculo va a ser una cuestión de personas a personas. En el trabajo creativo hay una forma también de unión con el mundo, pero a partir no de lo personal, sino del producto. Y además, siempre y cuando que estemos hablando de un trabajo creativo, no de un trabajo alienante, como, qué sé yo, como el que Chaplin muestra un poco en la película, famosa película de tiempos modernos, en donde en realidad muestra más bien como un trabajo, si no es creativo, puede llegar también a enloquecernos, puede llevar también a sentirnos cada vez más separados, a sentirnos cada vez más extrañados, a sentirnos cada vez más solos, a sentirnos cada vez más sin sentido, es decir, cuál es el sentido de todo lo que se hace. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice Erich Fromm? Que la unidad alcanzada por medio del trabajo productivo, igualmente no es una unidad o una sensación de algo interpersonal. La que se logra en la función orgiástica es transitoria. La que proporciona la conformidad es sólo una pseudo-unidad. Por lo tanto, todas ellas constituyen respuestas parciales al problema de la existencia. La única solución plena está en el logro de uniones interpersonales, de fusiones con otras personas, es decir, que él considera que el amor es la respuesta a una humana necesidad de superar la separatidad y de tener entonces en la unión interpersonal amorosa la respuesta a que la existencia entonces cobra sentido. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Ahora bien, y ahora también incorpora otras dos dimensiones muy interesantes para pensar en términos teóricos. Él va a hablar de formas más maduras, es decir, porque piensen ustedes, y acá yo creo que está bueno, dice deseo de fusión interpersonal. Deseo de fusión interpersonal. Muchas veces uno podría percibir que el amor muchas veces se confunde con la idea de la posesividad. ¿Sí? Es decir, la sensación de que uno es dueño, como quien dice, del objeto amado. O de que el otro se transformó en un objeto sobre el cual yo tengo algún tipo de derecho de posesión. Entonces, esta distinción que él empieza a hacer creo que es como de mucha valía y mucha perspicacia. Él empieza a hacer una distinción entre formas más maduras, que le va a llamar del amor, y las formas más inmaduras. Entonces, como el deseo es deseo de fusión, él dice, en realidad, en las formas más inmaduras, ahí es donde aparece el componente posesivo. Es decir, no es un encuentro interpersonal en donde cada una de las partes conserva su integridad, sino que en algún punto en este deseo de fusión hay también como una cuestión de posesividad que va a generar todos los componentes que pueden ser muy dañinos, que pueden ser muy destructivos de las relaciones interpersonales. ¿Sí? Cuando en algún punto se están jugando cosas en un vínculo que sean del orden, y acá va a hablar de un término técnico, pero que teórico y técnico, que es más o menos sencillo de comprender, que es la idea de que haya aspectos muy simbióticos en esa relación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto de formas inmaduras o simbióticas? Cuando Erikson utiliza la palabra simbiosis es un concepto que viene de la biología. Y es un concepto que implica que dos organismos están en una relación simbiótica cuando si uno quisiese, como quien dice, separarlos,
ambos organismos, como quien dice, morirían. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de ellos está simbióticamente, sim es con y bios es vida. Entonces, como que están tan entrelazados que si los separásemos, provocaríamos también la muerte de estos dos elementos, de estos dos organismos, porque los dos organismos están, como quien dice, en una situación de codependencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que plantea entonces, utilizando un poco este término o este concepto de la biología para pensar las relaciones también interpersonales? Él dice, hay relaciones entre las personas que pueden tener este componente simbiótico del amor. Es decir, que sea tal el grado de fusión, pero al mismo tiempo el grado de interdependencia, que si se separasen, morirían las partes. Es como una madre embarazada, en donde si vos a los 4 meses quisiese separar ese organismo que está en proceso de desarrollo del organismo que lo contiene, hay una relación tan simbiótica que sería nefasto esa desunión. ¿Por qué? Porque la vida todavía solo se sostiene en base a la interdependencia. Bueno, eso habría que poder trasladarlo a lo que es la vida psíquica. Entonces, en términos de la vida psíquica, lo que dice Fromm es, bueno, los vínculos amorosos pueden ser inmaduros cuando lo que predomina es un componente simbiótico. Es decir, un componente en donde hay fusión, pero sin integridad del propio yo. Fusión, pero sin integridad del propio yo. Yo diría, si este soy yo y este es el otro, lo que nos está diciendo, bueno, entonces en el componente amoroso acá hay una cuestión como de fusión. El punto es que en lo simbiótico uno podría preguntarse si efectivamente hay claridad de los límites de mi propia integridad o si de repente empieza a pasar todo esto que las canciones y la psicología popular tantas veces menciona como de mi media naranja o yo siempre pienso hay una canción de ay, quiero poner esto porque no me sale. Hay una canción de un grupo musical, Maná, que narra en una de las canciones, dice, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un destino, iba sin luz, hasta que apareciste tú. Entonces tú eres mi salvación, tú eres mi religión, tú eres mi destino, tú eres... Entonces digo, esa relación está destinada probablemente a que las cosas en algún momento se desorganicen completamente. Porque digo, si alguien te dice no puedo vivir sin ti, puede ser muy halagador, pero también puede ser muy expresivo de lo que se trate una relación simbiótica. ¿Sí? Sí. Las relaciones simbióticas son aquellas en las cuales no hay integridad del propio yo. Y en tanto que no haya integridad del propio yo, entonces la vida está empezando como a depender simbióticamente del otro. Es bien complejo porque en algún punto, bueno, ahí de nuevo tendríamos que hacer como la distinción entre lo infantil y lo adulto. Es decir, en la infancia, nuestras relaciones primeras de hecho son relaciones simbióticas. ¿Sí? Piensen ustedes la angustia que significaría para un niñito de 2 años, 2 años y medio, despertarse y estar completamente solo y no encontrar ni a mamá, ni encontrar ni a papá. Se desorganizaría completamente. ¿Por qué? Porque básicamente todavía no hay un yo lo suficientemente íntegro, lo suficientemente autónomo, sino que hay como una necesidad como de simbiótica de enlace con un otro que sea el que produzca esa consistencia existencial, en ese reconocimiento con su presencia, en la seguridad que se necesita, y sin ese otro probablemente la experiencia sería de una angustia total.
yo siempre digo, hagan memoria cuando uno era un niño y estaba, qué sé yo, en el centro, caminando de la mano, y de repente te soltaron y tuviste esa sensación de que no encontrás al objeto que te venía llevando de la mano y es como una angustia que inunda. Es tan simbiótica la relación amorosa infantil, es tan de codependencia, tan de dependencia para con un otro, que la fusión está dada pero sin integración. Bueno, ahora trasladándolo eso ya a la vida adulta, en las relaciones, amorosas siempre se empiezan a jugar aspectos del orden de las fusiones con mayor o con menor grado de integridad del propio yo y por lo tanto de cuestiones que sean del orden de la emergencia también en los vínculos de aspectos más sádicos o aspectos más masoquistas, en tanto que todavía se trata de vínculos que tengan componentes más inmaduros de lo amoroso. De repente cuando Fromm habla de aspectos de relaciones o de aspectos más maduros o aspectos más inmaduros, yo diría que estas son como categorías teóricas como muy limpitas, que parecerían como muy, bueno, entonces lo mío será así o así. Bueno, yo aclararía que en todas nuestras relaciones vinculares a lo largo de nuestras largas existencias, seguro que ha habido mezclas y grises y hasta en las relaciones más maduras que hemos logrado establecer se pueden estar colando también algunos aspectos simbióticos. Y en eso dice Fromm, bueno, vamos a encontrar formas más pasivas y formas más activas. Las más pasivas son las masoquistas, es decir, en donde en algún punto uno se transforma en el objeto de la posesividad del otro, y entonces en donde de repente se establecen enlaces en donde quizás haya cuestiones que sean como del orden, qué sé yo, de ciertas humillaciones que pueden ser que se den al interior de una relación, o de ciertos daños, o de ciertos maltratos, etcétera, etcétera, más pasivas o más activas. Es decir, en donde sea uno el que tenga componentes más del componente de lo sádico, más del componente de ser quien humilla, quien lastima, quien daña, quien en algún punto, digamos, esta cuestión de la posesividad genera esa confusión de pensarse con derecho a algo que exceda la voluntad del otro, como quien dice. Modos de vinculación que, insisto, las simbióticas son esperables en el proceso de desarrollo en las etapas infantiles y que al mismo tiempo, en términos de progreso de la vida psíquica, implicará que esas simbiosis justamente se puedan ir rompiendo, se puedan ir cortando, se puedan ir transformando para que efectivamente en el proceso, por ejemplo, del desarrollo de los niños, bueno, se produzcan procesos de desprendimiento con respecto a los objetos de amor adultos. Entonces el concepto de simbiosis habla de la posesividad amorosa. En cambio el amor maduro sería justamente aquel vínculo en donde la unión se da, la fusión interpersonal se da, pero con una condición que es la preservación de las propias integridades, la preservación de las propias individualidades. Entonces, el amor más maduro es aquel justamente en donde se da la fusión, la trascendencia, la percepción entonces como de constitución de un algo que nos trasciende. Piensen ustedes en vínculos como pueden ser amistades sinceras, profundas, relaciones de pareja sinceras, auténticas, profundas, hermandades, fraternidades, cuestiones en donde con un otro uno con mucha confianza puede llegar a este grado de sensación de que se trasciende la propia individualidad, de que nos fusionamos con otros, pero que al mismo tiempo conservamos nuestras propias individualidades. Un poco que, bueno, el modelo paradigmático sería la relación amorosa de pareja, ¿sí?
que cuando es así lograda, justamente incluiría esa posibilidad como de máxima fusión y al mismo tiempo sin pérdida de la propia individualidad. Erikson lo decía muy lindo. Erikson decía que la intimidad es justamente una fusión, pero sin confusión. Y ahí es cuando yo insisto, sería un poco esto de romper con los mitos de que la intimidad o que el amor maduro sería como el encontrar medias naranjas, porque la idea de las medias naranjas es justamente lo contrario a lo que es el amor maduro. Cuando uno todavía está pensando en términos como de medias naranjas o de cosas así, es porque todavía estamos teniendo una como conceptualización del amor como que el otro va a complementar cosas que yo no tengo, media naranja, entonces el otro es mi otra mitad. Y estamos en el horno. Porque nosotros no somos media naranja de nadie. Quizás si de repente tenemos esa sensación de que somos media naranja es porque tal vez lo que esté predominando sea justamente cuestiones tal vez del orden de lo simbiótico. Y tal vez justamente sí tenga yo problemas de autoestima y me sienta que soy un nabo, un queso, un inútil y todo lo demás. Y me posicione tal vez en modos más masoquistas y de maltrato y todo lo demás y me encuentre con otra persona que de repente tenga capacidad para tenerme sonando y tenerme zumbando y tal vez termine armándose una pareja que logre cierta funcionalidad, pero que probablemente también venga de la mano con muchos de los sufrimientos que vienen de la mano de las formas más simbióticas amorosas, en donde sí se dé la funcionalidad, pero sea la funcionalidad del encuentro de un sádico con un masoquista. Y por supuesto que se brindan, que se dan, que son posibles, que son factibles, que se produzcan este tipo de simbiosis. Pasa que evidentemente estamos hablando de modos vinculares que van a venir también de la mano de otros tipos de sufrimientos. Poder ir leyendo, poder ir entendiendo estos conceptos que nos da Fromm es un poco para entender la complejidad de los vínculos humanos. Es decir, uno por ahí se horroriza decir, ay, pero ¿cómo puede ser tantos casos hoy de violencias de género? ¿Y por qué de repente alguien tolera el maltrato o la violencia? Bueno, los factores son enormes, pero las condicionalidades psíquicas tienen mucho que ver con esto, es decir, con que es una necesidad tan intensa la del ser humano, que también en muchos seres humanos vamos a ver que se producen enlaces de esta naturaleza tan simbióticas. En cambio, las formas maduras serían aquellas en donde la unión tiene que ver con la preservación de la propia intimidad y de la propia integridad, de la propia individualidad. Entonces es fusión, pero sin confusión. Entonces el amor ahí ya tendría más que ver con un poder para traspasar las barreras que nos separan y al mismo tiempo entonces esta paradoja de dos que se transforman en uno, pero que siguen siendo dos. Que siguen siendo dos. Voy a llegar hasta acá. Sí, voy a llegar hasta acá. Estaría bueno agarrar cualquier canción. Cualquier canción de las que tratan de amor, la poesía, la canción, la música, tantas cosas trabajan y trabajan y retrabajan las cuestiones del orden de lo amoroso, porque evidentemente que en los vínculos humanos la cuestión amorosa es un eje central en las existencias. En general, muchas de las canciones ponen el foco en esas confusiones que hay entre las formas simbióticas y las formas más maduras del amor. Entonces, así como yo les decía de Maná, iba sin sol, iba sin destino hasta que apareciste tú, en algún punto empieza a mostrarse de qué se trata ese como componente más simbiótico. Es decir, la vida pareciera ser que tiene sentido a partir de que aparece el otro objeto. Bueno, estamos en un problema, porque quiere decir que en realidad, previo al encuentro con el otro, no había integridad en ese propio sujeto.
¿sí? Entonces, si no hay integridad en el propio sujeto, se da esa como confusión en el estado del enamoramiento, de lo que el otro provee, de lo que el otro nos da, esa sensación como de completud. Media naranja cada uno y acá se produjo la completud fantástica. Bueno, eso en algún momento se va a resquebrajar. Porque en realidad no partimos de la condicionalidad previa que era la integridad y la individualidad personal. Por eso yo decía que después cuando uno lo piensa en términos evolutivos, no es tan extraño entender, qué sé yo, por ejemplo, cómo hay en nuestras adolescencias a veces enamoramientos profundísimos, desilusiones gigantescas, pero que no están tan de la mano con los otros en tanto que objetos amorosos, sino que vienen mucho más de la mano con que todavía en la adolescencia hay procesos ligados a la propia individuación que todavía no han terminado de desarrollarse. Y eso nos ayuda a entender por qué de repente muchas de esas primeras experiencias amorosas tienen muchos componentes simbióticos todavía en juego. Porque en realidad lo que está mucho más en juego es esa necesidad como de sostén de la propia vida que se da justamente en ese tipo de enlaces, como pueden ser las amistades narcisísticas en la adolescencia o muchos de los primeros escarceos amorosos también de esos periodos, en donde se juegan cosas todavía de mucha dependencia con respecto al otro. Paulatinamente la madurez va a tener que ver también como con un proceso de individuación que nos va a llevar justamente a la búsqueda de enlaces en donde nosotros nos sintamos preservados en nuestra propia integridad. Bueno, vamos a dejar en este punto, pero vamos a seguir la semana que viene reflexionando sobre estos aspectos. Bueno, estimada gente, espero que anden muy bien. Les mando todo mi cariño y seguimos en contacto.